Muy bien, hermanos, vamos a ir allá a Lucas capítulo 17. Quiero que vayamos, hermanos, por favor, en la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 17, vamos a estar viendo en esta mañana, versículo 7, desde el versículo 7. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Poder ver en su palabra, poder reunirnos, ¿verdad, hermanos? Poder ver lo que Dios nos quiere hablar, enseñar. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas 17, si alguien no tiene Biblia, pues acá hay algunas Biblias. Dice la palabra de Dios, ahí vamos, síganme con su vista. Voy a leer desde el versículo 17, del versículo 7 al versículo 19, de Lucas 17. Dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, dice, o apacienta ganado, dice, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Vamos al capítulo 17, el versículo 12, ahora leyendo, de Lucas. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpiado o sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quisiera que viéramos, hermanos, rápidamente este pasaje, ¿verdad? Y como tema le puse el deber como siervos de Dios, o nuestro deber como siervos de Dios. Yo creo, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos el gran privilegio de que el Señor, ¿verdad?, sea nuestro Dios, y seamos nosotros adoptados como sus hijos, pero Él quiere, hermanos, ¿verdad?, que todos nosotros también seamos sus siervos, ¿verdad?, que le sirvamos. Del propósito por lo cual, hermanos, en este mundo estamos, es que Él quiere que nosotros sirvamos en alguna forma a nuestro Dios como hijos de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí, hermanos, nos menciona en este pasaje acerca de la condición de un siervo. Aquí hace comparación el Señor Jesucristo en la condición de un siervo. De esos tiempos había siervos, ¿verdad?, que eran comprados, ¿verdad? Había a que servían a patrones, a sus señores, y ellos trabajaban para ellos, y ellos estaban, aquí menciona el Señor Jesucristo cuál era la condición de estos siervos. Entonces hace una comparación con nosotros como discípulos, como hijos de Dios, pero también como siervos del gran Dios, del gran Rey de Reyes, ¿verdad?, que es nuestro Señor. Entonces, aquí está haciendo una comparación y está hablando, hermano, voy a hablar rápidamente estas dos cosas, simplemente en la escuela dominical, acerca de estas dos cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, como siervos de Dios. Y vamos a comenzar ahí, hermanos, en esta primera parte, aquí en el versículo 7, antes vamos a orar una vez más. Señor, ayúdanos por favor en tu palabra, guíame, ayúdame a ser de bendición, que tu palabra, Dios, sea de bendición a tus hijos, Señor, y Padre, seas tú obrando, hablando, Dios, y ruego la dirección solamente de tu Santo Espíritu en todo momento,
Por favor, Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice aquí, hermanos, la Biblia, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, ¿quién de vosotros, dice, teniendo un siervo, ¿verdad? Hace una comparación ahí, como podemos ver, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara, dice, o apacienta ganado, dice, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, ¿verdad? En ese tiempo los siervos estaban para ¿verdad? Servir a sus señores, ¿verdad? Ellos tenían que estar pronto, tener pronta, ¿verdad? El almuerzo, la comida, lo que sea, ¿verdad? Ellos eran cocineros o hacían los quehaceres en la casa o ayudaban, ¿verdad? En el trabajo a los señores y bueno, a sus patrones. Entonces el siervo tenía que estar pronto y ya, o sea, no iba a venir el patrón y le va a decir, a ver, siervo, siéntate, te voy a servir, no, ¿verdad? Sino que era todo lo contrario. Decía, bueno, está pronto, ¿verdad? Y el almuerzo, la comida, y los siervos iban, servían y ya estaban listos, ¿verdad? Y hacían lo que el Señor les decía. Entonces, el Señor Jesucristo está más que nada escribiendo aquí. ¿Qué es lo que hace? Dice, un Señor, dice, ¿verdad? Con sus siervos, dice, no se sienta a la mesa, no le dice siéntate a la mesa y le sirve, sino que es al revés, ¿verdad? El siervo debe estar siempre dispuesto porque sabe ¿verdad? Que es una tarea que él tiene encomendada. Dice, pasa, siéntate a la mesa, dice versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, ¿verdad? Dice, no le dice más bien, dice, prepárame la cena, ciñete, o sea, que esté pronto para servir, ¿verdad? Dice, sírveme hasta que haya comido, dice, bebido, y después dice de esto, come y bebe tú. Porque era así, hermanos, ¿verdad? La condición de los siervos, ¿ok? En ese tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios menciona, ¿verdad? Dice que el patrón, él venía y se sentaba y el que servía tenía que servir y después de que ya habían comido todo, ¿verdad? El patrón, lo de ellos, entonces él venía y se servía y se sentaba a la mesa. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros tenemos que entender, hermanos, como creyentes, ¿verdad? Dice, y luego dice otra cosa, dice, ¿acaso da gracias al siervo? Dice, porque hizo lo que se le había mandado, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en la condición del hombre, en la condición humana, ¿verdad? El patrón no le daba las gracias al siervo, no tenía, ¿verdad? O sea, podríamos decir que él no tenía que dar la gracia al siervo por lo que hizo, porque era algo de lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Entonces aquí dice, si acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado, dice, pienso que no, dice el Señor, ¿verdad? Dice, pienso que no, dice, no se le da la gracia al siervo porque hizo lo que tenía que hacer o lo que era su obligación hacer, ¿verdad? Es algo que él tenía que hacer. Entonces, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo muy interesante a nosotros como cristianos, dice, y luego dice, ahí hace la comparación, luego dice ahí el versículo 10, así también vosotros, dice, así también vosotros, le dicen sus discípulos, dice, cuando hayas hecho, dice, todo lo que os ha sido ordenado, mira lo que dice, todo lo que os ha sido ordenado, dice, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yo quiero que veamos rápidamente esto que la Biblia nos menciona aquí. El Señor nos dice, así también vosotros, dice, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice, si siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. En primer lugar, hermanos, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo que a través de esta comparación? ¿Verdad? En primer lugar, ¿verdad? Nos habla acerca del servicio como siervos, ¿verdad? Nosotros debemos servir a nuestro Dios. Mientras vivimos en la tierra, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio a nuestro Dios. No estamos, hermanos, ¿verdad? En este mundo sin ningún propósito. Hay un propósito por lo cual estamos en este mundo. Entonces, lo que el Señor quiere de que cualquier área, yo no estoy diciendo que todos van a ser misioneros, todos van a ser pastores, todos van a ser evangelistas. Bueno, evangelistas realmente, ¿verdad? Debemos tener eso nosotros, todos evangelizar, porque viene del Evangelio, de presentar el Evangelio a las personas, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, Dios nos llama en diferentes áreas de nuestra vida a servirle a Él. Y la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad, hermanos, acerca de que Él es nuestro Señor. Una de las cosas que decía el Señor y repetía el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo les mando, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermanos, porque el Señor nos dio un ejemplo a nosotros y Él dijo, porque Él no vino para ser servido, dice, sino para servir. Mismo el Señor Jesucristo estaba sujeto al Padre cuando Él estaba en la tierra.
Entonces, él no, hermanos, él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre sin presentar ninguna queja, sin presentar ninguna murmuro, ¿verdad? Sino que él venía, dice, y cuando se le presentó al Padre sabía que le costaba y era difícil hacer lo que tenía que hacer, pero él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque era algo que le mandó el Padre, algo que la voluntad del Padre. Cuando él dijo, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Él se sometió completamente al Padre. Entonces aquí habla, hermanos, ¿verdad?, acerca del servicio. Servir como un deber, algo que tenemos que hacerlo, algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí es importante que entendamos nosotros que el Señor, ¿verdad? Él nos compró con un precio muy alto, con su propia sangre, su muerte, derramando su sangre por nosotros, y Él nos compró con ese precio. Realmente Él espera con gratitud que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Que por gratitud nosotros sirvamos. No quiere que nos sometamos, ¿verdad?, a la fuerza, o Él no nos va a someter a la fuerza, ¿no? Pero Él quiere, hermanos, que nosotros de corazón y por gratitud y por amor a Él podamos servirle y podamos agradarle y hacer lo que Él nos manda, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 20, sin perder ahí Lucas, que estamos volviendo ahí Lucas, yo voy a leer rápidamente Mateo capítulo 7, versículo, pero Mateo 20, versículo 28, un poquito atrás nada más. Dice versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice ahí, hermano, la palabra de Dios, que como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí, hermanos, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Él vino, dice, para servir y dar su vida en rescate por muchos. A veces no es fácil cuando tú te pones, ¿verdad?, en la condición de siervo, porque hay veces que muchas veces van en contra de muchas cosas que nosotros pensamos, ¿verdad?, o creemos o tenemos en nuestra mente de cómo debe manejarse en este mundo, ¿verdad?, en la vida de una persona. Entonces, realmente, hermanos, a veces nos cuesta, ¿verdad?, someternos completamente a Dios para servirlo de acuerdo a su voluntad. Porque hay veces, ¿verdad, hermanos, que nos va a costar cuando Dios nos pide servir en algo. A veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta tiempo, a veces nos cuesta, hermanos, sacrificio personal. Entonces, o a veces nos cuesta humillación, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, nos humillamos, ¿qué va a pensar la gente? Si nosotros, ¿verdad?, le servimos al Señor con mansedumbre, ¿qué va a pensar la gente? Que soy un tonto, que soy, hermanos, déjame decirle, a veces, muchas veces, todo eso a veces cuesta, pero la palabra de Dios nos menciona que servir al Señor, ¿verdad, hermanos?, es lo que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a hacer, en humildad, ¿verdad?, servir a nuestro Dios. Y aquí lo que dice el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, dice que Él, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Y luego sigue diciendo aquí, hermanos, volvemos a nuestro texto, dice ahí la palabra de nuestro Dios en estos versículos. ¿Qué es lo que Dios, lo que el Señor está tratando de decir a los discípulos? Dice ahí en el versículo, capítulo 17 de Lucas, ahí si quieren ponerle un separador y después ya no lo pierden más. Dice Lucas 17, estamos en el versículo 8, dice, no le dice más bien, dice, prepárame, dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, dice, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú.
dice. Y luego dice ahí, hermanos, dice versículo 9 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En nuestro servicio a Dios, una de las cosas que Dios, verdad, nos quiere dar a entender es que no esperemos un reconocimiento, ¿verdad, hermanos?, en este mundo por lo que hacemos para Dios. Realmente sabemos nosotros que a veces servimos en este mundo y como humanos, ¿verdad? Tal vez a veces esperamos que alguien nos reconozca, nos diga, y entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Debemos, ¿verdad?, agradecer cuando alguien te hace algo, te sirve o te ayuda en algo, debemos agradecer. Pero humanamente, hermanos, nosotros tal vez eso nos gusta y queremos que eso pase. Pero déjame decirle, no esperemos, ¿verdad? Como dice el Señor, esperemos un reconocimiento humano acerca de servir cuando servimos a Dios. Porque aquí cuando está diciendo, dice el siervo, dice, ¿acaso dice el Señor da gracias? Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que, dice, se le había mandado? Pienso que no. Entonces, nosotros, hermanos, ¿verdad?, no nos sintamos mal si no somos reconocidos, hermanos, porque realmente el reconocimiento que va a importar va a ser cuando estemos delante de su presencia. El Señor aquí directamente no puede decirte gracias, siervo, por lo que estás haciendo. Hermanos, aquí lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos en la tierra y servimos en la tierra es de que hay algo que nosotros debemos hacer, nos reconozcan o no nos reconozcan. Amén. Servir a nuestro Dios es algo que nos debe impulsar nuestra gratitud a Dios, nuestro amor por el Señor, ¿verdad? Por lo que Él hace por nosotros, por la vida que Él nos da, por la salud que Él nos da, por lo que, hermano, déjame decirle que Él nos ha dado mucho. Amén. Pero aquí va, hermanos, lo que Dios quiere es que no esperemos porque nos vamos tal vez a desanimar si no nos reconoce lo que nosotros hacemos para Él. Porque yo, como te digo, en casa es cuando se nos va a reconocer y nuestra casa no es la tierra. Nuestro hogar no es acá, es allá en el cielo. Y cuando estemos ahí realmente va a venir reconocimiento de parte del Señor. Porque, hermanos, tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, pero Él no te va a hablar audiblemente a ti, a tu oído. Entonces, aquí lo que el Señor está poniendo en su mente de los discípulos es decir, no esperes un reconocimiento humano, no esperes un reconocimiento. Tú sirve a tu Señor, porque es tu Señor. Y si es tu Señor, tienes que servirlo. Entonces, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice, pienso que no. Y si nosotros nos consideramos siervos, hermanos, es importante que hagamos lo que nuestro jefe, nuestro patrón, nuestro Señor nos dice. Amén. Por ejemplo, en el trabajo, vamos al trabajo y tenemos un patrón. El patrón nos dice, haz esto. Y nosotros queremos ser unos buenos trabajadores, ¿verdad? Que nos tengan confianza y todo. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a hacer lo que nos dice. No vamos a estar rezongando, pero ¿por qué? Y te echan del trabajo, ¿verdad? No me sirve, voy a buscar a otro. Ahora, déjenme decirles, no hacemos eso en el trabajo, pero con el Señor, ¿verdad? El Señor está mencionando eso también, que es lo mismo que Él desea y espera del mismo corazón de nosotros. No a la fuerza, sino que es algo que nazca de nosotros, algo que sale de nosotros, que nos lo pone el Espíritu Santo y que algo que nosotros deseamos hacerlo de corazón, por amor y por gratitud. Hermano, hay algo tan grande que Dios nos dio, que es la salvación, que no lo podemos pagar nosotros. Amén. Y dice que somos deudores, como dijo Pablo, somos deudores a Dios. Entonces, aquí, hermanos, ¿verdad? Luego dice ahí, hermano, dice, así también, dice, vosotros, dice el Señor, mira, así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice, así también vosotros, cuando ya hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Hermano, y aquí podemos entender esta parte cuando entendemos que Dios es un rey y que Él es el que da las órdenes. No somos nosotros los que le damos las órdenes a Dios, ¿verdad? Como algunos falsos apóstoles y que le mandan a Dios y que le dicen haz estos y que decretan y que ellos mismos se creen Dios.
No, sino aquí quien da las órdenes es Dios. Y nosotros nos sometemos a esas órdenes de Dios, a la palabra del Señor, porque si nosotros vamos en contra de la palabra, por eso la Biblia dice, no podemos nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Entonces, aquí, hermanos, ¿verdad? Nosotros estamos, hermanos, siendo, ¿verdad?, los siervos, y Él es nuestro Señor. Y dice aquí, así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho, dice, todo lo que os ha sido ordenado. Una de las cosas que dice aquí, siervos inútiles somos. ¿Por qué, hermanos? Déjame decirle algo. Aunque hagamos lo que hagamos, no podemos igualar a la obra de Dios por nosotros. ¿Me entiende? Hagamos lo que hagamos, el servicio que hagamos, no podemos hacer más de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Por más que le sirvamos, no podremos hacer mucho más de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Y por mí. Porque, hermanos, en primer lugar, el sacrificio de Jesús. No había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra. Dice la Biblia que el único digno era el Cordero. El Cordero que fue inmolado. Dice, Él es el único digno de tomar, dice, la honra, la gloria. Él es el único digno. Y de ahí para allá no había ningún ser humano, ¿verdad? Ni siquiera un ángel, ni nadie que podía tomar, hermanos, ese lugar. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros le servimos a Dios, estamos, hermanos, agradecidos con Él y sirviéndole por lo que Él hizo por nosotros. Pero por más que tú le sirvas, no podrás igualar a la obra de Dios. Amén. Porque esa obra es única y es especial. Por eso, lo que está tratando de decir aquí, hermanos, es de que nosotros debemos hacer lo que el Señor nos manda porque somos sus hijos, somos sus siervos, ¿verdad? Pero cuando ya lo hayamos hecho, no pensemos que ya hicimos suficiente, ¿verdad? Y nos conformemos y ya digamos, bueno, yo ya hice suficiente, yo ya cumplí con el Señor, ¿verdad? Sino que siempre hay algo que podemos hacer más por el Señor. Amén. Hay algo más que podemos hacer por el Señor, ¿verdad? No nos cruzamos de manos y de pies y decimos, ya está, ¿verdad? Ya hice todo lo que tenía que hacer, hermano. Hay siempre algo, Dios siempre algo tiene que nosotros hagamos cada día, ¿verdad? Él nos muestra su voluntad y Él va abriendo caminos y va abriendo puertas para que nosotros le sirvamos. Y entre más tú le sirvas, ¿verdad, hermanos? Realmente, hermanos, el Señor se glorifica porque tú estás sirviéndole de todo tu corazón y no pones límite a tu servicio, porque realmente, hermanos, a veces podemos cansarnos, hermanos, como humanos, pero Dios nos da la gracia para servirlo, nos da la fuerza, y en cuanto tú más le sirvas, Dios te da más fuerza, te da más gracia para que tú le sirvas, hermano. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, es lo que Dios le agrada. Realmente Él quiere que lo sirvamos de todo corazón. Entonces dice ahí, cuando ya hemos hecho todo lo que nos ha sido ordenado, dice, siervos inútiles somos. O sea, hermanos, no es porque realmente Dios no esté agradecido por lo que hacemos, sino para que no nos sintamos más nosotros, ¿verdad?, por lo que estamos haciendo, que nos gloriemos, porque, hermanos, si hacemos algo y si tenemos vida y tenemos salud es porque Él nos las da. Amén. Y si estamos aquí hoy en día es porque Dios te permitió estar en este día. ¿Me entiendes? Y si estás con vida hoy es porque el Señor te dio la vida hoy. ¿Sabes tú que hay algunos que hoy no amanecieron? Hoy amanecieron pero murieron, ¿verdad? Ahora déjame decirle, hay tanta gente que cada día muere, tanta gente que cada día, ¿verdad?, pasa por a tremendas cosas. Ahora tú estás aquí. Gloria a Dios. Amén. Debes dar gloria a Dios por eso. Ahora aquí va, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, ¿verdad? En este versículo dice servir. Nosotros debemos servir no pensando que hicimos lo suficiente. Siempre hay algo más para hacer. Otra, servir con humildad, ¿verdad, hermanos? Servir siempre con humildad, ¿verdad? Gozosos porque Él es nuestro Dios y a quien servimos, al Rey de Reyes. No estás sirviendo, hermanos, a alguien humano con un poder limitado. Está sirviendo a Dios, ¿verdad? Al Rey de Reyes, al máximo, ¿verdad? Nuestro Señor, que no hay nadie más grande que Él. A Él estamos sirviendo. Por lo tanto, debemos sentirnos, ¿verdad, hermanos?, bien orgullosos de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre, y que nosotros nos podemos someter a Él, porque no hay nadie más grande a quien tú puedas servir que al Señor.
Entonces, hermanos, debemos servirle con humildad. Dice Pablo, miren hermanos, el pensamiento de Pablo, tremendo siervo de Dios, ahí en 1 Corintios capítulo 9, 16. Mira lo que él decía y él consideraba al momento de servir. Y quién, ¿verdad, hermanos? Como este siervo que entregó su vida desde que fue salvo, ¿verdad? Hasta el momento en que partió a la presencia del Señor, toda su vida entregada al servicio a Dios. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, 16. Y él nos cuenta todo lo que él pasó, ¿verdad, hermanos? En sus cartas nos cuenta todos los problemas que tuvo, todas las cosas que él padeció, hermanos, pero aún así, ¿verdad? Él nos dice de qué forma él servía a Dios. Él lo servía de la forma, ¿verdad, hermanos? Como el Señor mismo nos está diciendo acá. Dice en 1 Corintios 9, versículo 16. Y una de las cosas que él decía, dice que él era, hermanos, dice que él era, ¿verdad? Él dice que estaba como en cadenas, ¿verdad? Él dice que era esclavo de Cristo, que él le servía de esa forma, como que si él fuera un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, que él estaba a su servicio, que él estaba entregado al Señor, dice. Y luego dice ahí, dice versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo, dice, por qué gloriarme, ¿verdad? O sea, él decía como el Señor dijo, ¿verdad? Cuando ella ha hecho todo lo que eso ha sido encomendado, se ha sido ordenado, dice, decid siervos inútiles somos, dice, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Dice, y aquí está diciendo, pues si anuncio el Evangelio, si yo sirvo al Señor, si yo estoy haciendo lo que Dios me está mandando, dice, no tengo por qué gloriarme. Dice, porque me es impuesta, y aquí está la palabra, cuando Cristo dijo, dice, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer es lo que hicimos. O sea, dice aquí, dice, ¿por qué? Dice gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta, es una necesidad que se me es impuesta, que Dios me ordenó, que me mandó a hacerlo. Y él lo tomaba como una orden del rey. Amén. Él lo tomaba como una orden, como algo que el Dios Todopoderoso le mandó a hacer, y él lo tomó con seriedad, algo que él tenía que hacer. Dice, no es que si él quería o él se sentía bien o sentía en su corazón hacerlo. No, él decía, me es una impuesta necesidad que yo vaya y predique y haga lo que el Señor me mandó a hacer, de predicar el Evangelio a los gentiles. Dice ahí, hermanos, dice, no tengo por qué gloriarme si yo lo estoy haciendo. Si yo lo hago, no tengo por qué gloriarme. Si yo sirvo al Señor en el área que Dios me encomendó, no tengo por qué gloriarme. Estoy haciendo simplemente lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Y ese debe ser, hermanos, nuestro corazón delante de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, lo hacemos porque Dios nos los mandó. Amén. Hermanos, gloria a Dios que lo podemos hacer. Y gloria a Dios, hermanos, que Él nos da la gracia y la fuerza para poderlo hacer. Dice ahí, versículo dice, pero vamos a ver, leímos el 9, ¿verdad? 9. Perdón. Me perdí. 9:16, perdón. Dice 9:16, dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él lo veía, hermanos, como algo que era una orden del rey, ¿verdad? Que tenía que hacerlo. Dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pero dice, por lo cual si lo hago de buena gana, dice, mira lo que dice ahí, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que hay recompensa cuando tú lo haces y lo haces de todo tu corazón. Lo haces de buena gana, ¿ok? De buena gana, dice, lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada de todas formas. Entonces, si lo hago de buena gana, se me ha encomendado. Si lo hago de mala gana, de todas formas, se me ha sido encomendado servirle a nuestro Dios. Luego dice ahí, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho, dice, en el Evangelio. Ahora, qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice, hermanos, que él servía de esa forma. Dice, algo que yo hago, lo hago porque se me ordenó, se me mandó a hacerlo. Si yo soy un siervo, dice, si yo soy un siervo de Dios, dice,
lo sirvo porque estoy haciendo simplemente lo que Él me mandó a hacer. Hermanos, y nuestro corazón tiene que haber siempre, hermanos, cuando sirvamos a nuestro Dios, lo hagamos de buena gana, porque así de esa forma, hermanos, ¿verdad? Vamos a tener recompensa. Vamos a tener recompensa porque lo hacemos de corazón. En el área que Dios te haya puesto, en la iglesia, en el área que Dios te haya puesto, lo que Dios quiera que tú hagas, que lo sirvas. Y lo sirvas de corazón. Aprendas a gozarte en el servicio del Señor. Hermanos, la verdad, hermanos, que cada día que nosotros servimos al Señor, el Señor nos da el gozo, ¿verdad, hermanos? El gozo de servirlo, porque en el servicio hay gozo. Cuando lo haces de todo tu corazón, hermanos, hay más gozo todavía. Hermano, uno aprende a gozarse en la vida cristiana, uno aprende a gozarse en el servir a nuestro Dios. Claramente que Él nos da la gracia, Él nos da, hermanos, el favor. Él nos da la fortaleza para hacerlo. Nosotros somos humanos, hermanos, pero Él actúa en nosotros para que podamos servirlo. Entonces es interesante, ¿verdad, hermanos? Dice, si lo hago, dice, de buena gana recompensa tendré, más si no, de todas formas, se me ha sido encomendado hacerlo. Hermanos, y ya rápidamente, creo que no nos va a dar tiempo ver la otra parte, el otro punto que quería ver, ¿ok? Pero vamos a dejar pendiente el otro punto. Pero dice, hermanos, aquí dice, por lo cual si lo hago, luego dice, ¿cuál es pues mi galardón? Dice ahí versículo 18, ¿verdad? ¿Cuál pues es mi galardón? Dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Él estaba completamente, ¿verdad? Estaba sirviendo al Señor y él se consideraba, ¿verdad, hermanos?, como un siervo del Señor, algo, hermanos, que él debía hacerlo, y por lo cual siendo libre, dice todos, versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos, dice, para ganar, dice, mayor número. Y aquí como vamos, hermanos, el servicio a Dios, como menciono, no debemos gloriarnos, el servicio a Dios debe ser, hermanos, un servicio, ¿verdad?, de humildad, sirviendo a los demás, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo, sirviendo a los inconversos. Vamos, hermanos, ¿verdad? Si alguien, tú tienes la oportunidad de hablar de Cristo, es bueno que le hablas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simplemente lo que Dios nos mandó a hacer. Hermanos, y si lo hacemos de todo corazón, yo sé que va a haber fruto. Amén. Va a haber fruto porque Dios te va a dar fruto. Tú lo haces de todo tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros pensemos siempre en nuestros corazones. Que el mundo no te va a reconocer lo que tú haces, amén. A veces te van a rechazar, a veces no van a aceptar lo que tú le estás diciendo, a veces, hermanos, ¿verdad?, van a tratar de agredirte incluso, ¿verdad?, porque tú estás sirviendo a Cristo. Pero ¿qué pasó con Jesús? Lo mismo pasó con Jesús. Él vino a servir, a ser siervo de todos, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que pasó? A Él lo crucificaron. Él dio su vida por nosotros, pero a Él, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces y las autoridades, ¿verdad?, los que se creían que eran podemos decir, los más poderosos en este mundo, ¿verdad?, en ese tiempo, las autoridades, y que pensaban que ellos tenían la razón y que no les podían cambiar la forma de pensar, hermanos. Entonces aquí va, hermanos, ellos lo agredieron, ¿verdad? Ellos mintieron contra él. Ahora Pablo, ¿cuántas veces él sufrió de los judíos, sufrió de los gentiles? Él sufrió, hermanos, el apóstol Pablo, apedreamiento. ¿Y por qué, hermanos? Porque él estaba sirviendo al Señor. Ahora lo que yo digo, hermanos, es que cuando tú te pones a servir al Señor y tú quieres agradarle a Él, y tú quieres ser un siervo, ¿verdad? Ser un siervo, porque realmente, como menciono, aquí dice siervos inútiles somos, porque, hermanos, quiere decir, hermanos, ¿verdad?, como les mencioné, que no vamos a alcanzar la obra que Dios hizo. O sea, me refiero a que no vamos a hacer a la obra, ¿verdad? Una obra tan perfecta como Dios solamente lo pudo hacer, pero sí vamos, hermanos, lo que hacemos, vamos a recibir recompensa, todo lo que hagamos, y sirvamos con humildad, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí la palabra de Dios, hermanos, lo que nos menciona, qué importante es que nosotros lo hagamos, hermanos, pero lo hagamos como siervos, porque si no somos siervos es porque, hermanos, ¿verdad?, no hemos reconocido y hemos entendido cuánto le debemos nosotros a Dios. Hermanos, claramente, hermanos, pensamos en el sacrificio de nuestro Señor. Y, hermanos, evangelizando y yendo casa por casa,
hemos encontrado diferentes personas, ¿verdad? Diferentes personas que no logran entender, ¿verdad? Este sacrificio de nuestro Señor. No logran entender este servicio de nuestro Dios en la tierra, de nuestro Señor en la tierra. Y no logran reconocer, hermanos, que sin ese sacrificio ellos no pueden tener la salvación y el perdón de sus pecados. Con varias personas que hemos cruzado, estamos yendo, ¿verdad? El día de ayer que estuvimos acá acá en Valdense evangelizando, encontramos a diferentes personas. Yo personalmente estuve hablando con un muchacho que un rato me escuchó, ¿verdad? No todos escuchan, pero algunos escuchan. Y uno de ellos, ¿verdad? Que escuchó y él dijo, no, dice yo le di el juego de Romanos y le digo a una persona la palabra de Dios que te habla acerca de tu salvación, de cómo tú puedes tener la vida eterna con Dios. Son 2 libros de la Biblia. Y él me dice, dice, no quiero nada, dice, no, dice, no, yo eso ya no, dice, ya lo dejé a un lado, dice. Le digo, pero tú antes ibas a una iglesia, algo así. Sí, dice, no, soy yo cuando era niño, eso yo antes yo iba. Dice, ahora no quiero saber nada. Y le digo, pero ¿alguna vez te hablaron acerca de tu salvación? ¿Alguna vez te hablaron de cómo tú puedes tener la vida eterna con Dios? Y él me dice, sí, pero sí, viste, bastante indiferente el hombre. Entonces, cuando yo le digo, bueno, pero le digo, ¿tú no crees lo que la Biblia dice? Dice, algunas cosas, dice, algunas otras cosas no. Dice, más que nada por lo que hacemos acá en la tierra y todo eso, le digo, bueno, le digo, pero si la Biblia menciona acerca del cielo y del infierno, la Biblia habla de 2 cosas, el cielo y el infierno, ¿y qué pasaría con tu alma? ¿Qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar acerca de la eternidad? ¿Dónde vas a ir el día en que tú partas? No es el problema que vamos a morir, el problema es dónde vamos a ir después de morir. Y él me dice, sí, dice, pero no, no le doy mucha importancia. Le digo, pero es algo real, tú vas a morir. Después, ¿qué va a pasar contigo? La Biblia nos habla del cielo y del infierno. Entonces, comenzándole a él, hermanos, pero hablándole a él de esto, le digo, bueno, le digo, si la Biblia, le digo, no tiene. Si la Biblia, le digo, supongamos que no es realidad lo que la Biblia dice. Supongamos, le digo, pero tú te preparaste para no ir al infierno. Le digo, tú mueres, le digo, no pierdes nada. No pierdes nada. Le digo, pero si tú no te preparaste y la Biblia es la verdad y tiene la razón todo lo que la Biblia dice y el cielo existe y el infierno existe, le digo, tú te perdiste mucho, porque de ahí comienza una vida que no se acaba nunca, o una condenación que no se acaba nunca. Si tú te preparaste y no es realidad, le digo, no perdiste nada, pero si tú no te preparaste y el infierno es real y el cielo es real, le digo, tú has perdido todo. Y de ahí ya no hay salida. Como que se puso a pensar el hombre, no se iba a considerar más, dice lo que la Biblia dice. Bueno, le digo, y no me quería recibir al principio el Juan de Romano, entonces le digo, mira, aquí está la dirección, si tiene alguna duda, las órdenes, entonces lo agarró. Pero déjame decirle, hay gente que no puede entender a veces, hermanos, lo que Cristo hizo, y yo creo de todo mi corazón que es verdad, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Todo lo que la Biblia dice tiene cumplimiento, porque no solamente creemos, hermanos, en la Biblia porque alguien me la contó, me la habló bonito. Yo creo en la Biblia porque lo que la Biblia dice se ha cumplido. Y todo lo que la Biblia dice se va a cumplir porque Dios lo dijo. Y Él no miente. Si realmente, hermanos, si la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Si Dios mintiera, no se hubiera cumplido todas las profecías y todo lo que se ha descubierto a través de la ciencia. Entonces, tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Que la ciencia misma ha dado veracidad a la palabra. Entonces, aquí vamos, hermanos, no logran reconocer, hermanos, ese sacrificio tan grande. Pero tú y yo como cristianos hemos sido salvados de esa muerte, ¿verdad? De esa condenación. Y ahora como gratitud a Dios, debemos serle fieles a Dios. Que no nos cueste, hermanos, amén, leer su palabra. Que no nos cueste, hermanos, orar. Que no nos cueste hablar a alguien de Cristo, hacer bien a alguien, amén, sino sea algo que Dios nos manda hacerlo y que nosotros debemos hacerlo porque Él nos los manda, amén. Un día vamos a tener recompensa por lo que hacemos por el Señor. Hoy, hermano, en este tiempo, como mencionamos, hermanos, no te sientas mal si no te reconocen,
porque en el cielo va a ser el reconocimiento verdadero. Amén. Amén. Sigamos fieles, hermanos, a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios, no pensando que ya hicimos lo suficiente, sigamos sirviendo al Señor hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hasta que el Señor venga y nos lleve o nosotros partamos a su presencia. Amén. Ahí es donde recibirás el verdadero reconocimiento de nuestro Dios, porque lo podrás ver a Él y podremos tenerlo enfrente de nosotros. Y es ahí donde Él realmente nos va a reconocer. Amén. Gloria a Dios, por eso vamos a orar. Señor, rogamos, Dios, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, querido Dios, a servirte, porque somos tus siervos. Pon en nuestro corazón, Dios, ese amor. Pon en nuestro corazón cada día esa gratitud por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a gozarnos siempre, Señor, en el servicio. A veces nuestra carne se interpone, nuestra carne a veces no nos quiere dejar. Nuestra carne, Dios, siempre va a haber una lucha y una batalla, Señor, pero qué maravilloso eres tú que tienes tu Santo Espíritu en nosotros y el cual nos ayuda, nos redarguye, nos impulsa, nos anima, nos consuela y Dios nos da la fuerza, Señor, para poder seguir adelante haciendo lo que tú nos mandas a hacer. Dios, ayúdanos a gozarnos en tu servicio. Por favor, ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno. Dios, yo sé que tienes una voluntad para cada uno. Y gloria a Dios por los hermanos que hoy están aquí, Señor. Los que no están y por algún motivo no pudieron estar, salud y eso, Dios, ayúdalos. Restablece, Dios, pronto su salud. Dios, y te ruego por aquellos, Dios, que por razón cualquier otra, Dios, no están, tú lo conoces, tú sabes, Señor. Sigue obrando en tu iglesia, en tu pueblo, Padre mío, y dejamos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.